Bueno, vamos a dar inicio a nuestra conferencia del día de hoy. Nuevamente, un respetuoso saludo para todos de parte del doctor Orlando Rodríguez Charri, nuestro presidente del Consejo de Administración, igualmente del Comité de Educación. Vamos a empezar dando respuesta o atendiendo las solicitudes que quedaron del día anterior de parte de las personas siguientes: Luis Alberto Aguirre, María Elena León, Albert Espitia Olaya, Álvaro Guzmán Cumbera. No sé si ellos ya están todos en sala o todavía no. Luis Alberto Aguirre se encuentra. Sí está. Por favor, Sergio, me le abre el micrófono a nuestro asociado, el doctor Luis Alberto Aguirre. Muy buenas tardes para todos. Muy buenas Pues, tardes. muchas gracias, doctor Hugo. Y pues muy agradecido con la expositora por la forma que ha orientado las charlas y la importante de las referencias bibliográficas que nos ha dado. Ayer, pues, coincidía con varias de las inquietudes que alcanzaron a formular quienes alcanzaron a hacer uso de la palabra. Y me quedan solamente un par de cositas que quiero expresar para ayuda de parte de la expositora. Y es que pese a que por el chat pues se oyeron voces de que el curso es realmente de ortografía y redacción, así lo entiendo yo también, pero algún tip por ahí que puedan darnos los asistentes en las materias que manejan, pues es importante. De pronto uno lo, lo aprende si lo necesita o simplemente lo deja pasar si no lo necesita. Eh, con referencia al tema del modelo de carta de la renuncia, sobre todo para el sector público, para el sector estatal, es muy importante que quede muy preciso cuál es la fecha en la cual yo voy a terminar la relación contractual, porque eso tiene también diferentes efectos. Entonces, en el ejemplo que tenemos nosotros, decimos que a partir del 31 de mayo, Mayo. si mal no estoy, Sí, señor. entonces ahí le surge a uno una pregunta: ¿el 31 va a trabajar o el 31 ya no va a trabajar? Porque todo eso tiene también efectos frente a la duración de la relación laboral y a los pagos que se generan. Entonces, Ok. ahí de pronto uno diría, es usual que uno precise de alguna manera, por ejemplo, ¿Con las horas? no, a partir del 1 de junio inclusive. Es Mm, decir, ya el primero ya no soy trabajador, sí. ya no, mi vínculo terminó entonces el 31 de mayo, el día anterior. Como le digo, eso tiene unas consecuencias. Y lo que les decía de pronto de mirar un poco el tema del efecto jurídico que pueda tener, pues no sobra de pronto cuando uno esté en esa situación comentar con alguien que sepa bien del tema, porque muchas veces, por ejemplo, por un solo día, el trabajador puede perder algunas expectativas económicas. Entonces, es importante de pronto siempre como tener en cuenta, hombre, cuándo yo puedo cerrar ciclo económico. O sea, me pagan a mí proporciones o me pagan a mí cesantías, etcétera. Entonces, para combinar simplemente el tema del buen escribir, de la ortografía, de la redacción, con de pronto el fin que persigue la manifestación de voluntad que uno vaya a presentar. La otra inquietud es que efectivamente coincido con algunas de las inquietudes de los compañeros con respecto al uso de los guiones, de los paréntesis, de las comillas y en algunas ocasiones de la coma, porque yo pienso que cuando empezamos a meternos en el tema tecnológico y vemos cómo es más fácil o más tranquilo redactar o escribir en el computador, no como antes nos tocaba en una máquina de escribir que de pronto aceptaba de pronto el papel un borrón con un lápiz borrador de un par de letras,
Ahora uno simplemente compone el texto, lo amplía, le pone espacios, le cambia la letra, le cambia el tipo, le pone la mayúscula, le pone la negrita, coge una palabra acá y la pone en otro lado, pasa un verso para arriba, otro para abajo, etcétera, etcétera. Entonces, hay a esos cuatro, dijéramos, signos de puntuación, Sí. yo adiciono de pronto como para que nos ilustre Carolina, es hasta dónde uno puede efectivamente reemplazar esos cuatro signos de puntuación por las notas a pie de página. Las notas a pie de página que en ocasiones las presenta uno página por página, pero en otras ocasiones las coloca uno todas al final de su texto. Entonces, porque con esas notas uno realmente lo que hace es cubrir ese tema. ¿Cuál? Hacer una cita textual, que es donde uno tiene que utilizar las comillas. Hacer de pronto una aclaración o una adición o una información adicional que no va de pronto como muy consonante con el contenido de lo que está escribiendo, pero que sí ilustra con referencia a alguna de las palabras o alguna de las frases utilizadas. Entonces, la inquietud es esa, esas notas o llamados a pie de página, hasta dónde sí puedan o no suplir el uso de esos cuatro signos de puntuación. Y por último, simplemente es agradecerle que de pronto, tan pronto le sea posible, Sí, nos señor. comparta el listado del ejercicio de ayer de las comas, Sí. como lo desarrolló ayer, para echarle Bueno, una miradita ahí, como dice uno, con más tiempito, con más claro que tiempito. sí. Esas son las Es- tres inquietudes, les agradezco inmensamente. Muchas gracias, doctor Luis Alberto. Vamos ahora a concederle el uso de la palabra a la doctora María Elena León. Y estas respuestas nos las va a dar nuestra conferencista al finalizar, por favor, para efectos de que podamos agilizar y no se nos quede en el tintero nada del temario que tenemos previsto para hoy. Muchas gracias. Sergio es tan amable, le concede, le abre el micrófono la doctora María Elena. Aló, aló, buenas noches. Buenas noches. Buenas, buenas Buenas noches, ¿me noches. escuchan? Sí, Sí, señora, perfecto. bueno. Ah, gracias. Bueno, ayer quedó pendiente mi solicitud y realmente muy corta, con el ánimo de que se avance. Eh, Perfecto. con relación a la diapositiva del texto de palabras sobre esdrújulas, después de que se corrigió la ortografía, a mí me parece que aún no sé si que aún quedó faltando la corrección de sobre esdrújula, porque hasta donde yo sabía, me corrigen si no es así. Cuando yo aprendí se decía sobre guión esdrújula. Y en la diapositiva estaba sobre esdrújula, sin ningún espacio. Entonces, nosotros no decimos palabras sobre esdrújula, sino sobre esdrújula. Era esa mi apreciación, únicamente esa, no sé, la doctora me corregirá si está bien o no. Y de paso, pues agradecer la invitación a este excelente seminario, le he sacado mucho provecho y esperamos esta noche también continuemos con una muy buena presentación. Gracias. Bueno, Muy amable, doctora María Elena. Igualmente ¿Cómo se están? le contestará al finalizar ¿Cómo le va? la sesión. Creo que el doctor Albert Spitia no se encuentra en sala. ¿Sí está? No me han quitado el micrófono. Sergio, por favor, apagar el micrófono de la doctora María Elena. Sergio, gracias. Les solicitaba que me informaran si el doctor Albert Spitia está en sala todavía o no ha llegado. Bueno, vamos a... No, no estoy mirando los asistentes, pero no veo al doctor Albert.
Estoy aquí No. escuchando. Sergio, abrámosle el micrófono al doctor Álvaro Guzmán, por favor. Ya está abierto. Aló, Gracias. muchas gracias. Buenas noches. Aprovecho esta ocasión para, en primera instancia, darle las gracias y felicitar al Consejo de Administración, al Comité de Educación en cabeza del doctor Hugo Enciso, a la Administración, a Carolina y a los asistentes por su dedicación y sus aportes de este excelente curso de ortografía y redacción. Creo que hoy terminando, pues creo que hemos aprendido y hemos vuelto a recordar muchas de las enseñanzas que tuvimos hace mucho tiempo. Quería pues no dejar pasar este agradecimiento a todas estas personas que aportaron y nos dieron esta excelente oportunidad de volver a recordar. En cuanto a una inquietud que tenía era que le quería preguntar a Carolina, ella decía que en una redacción, en un grupo, cuando se iban nombrando personas con los cargos, se ponía señor. punto y Punto y coma, punto y coma, Sí. pero que uno podía reemplazar ese punto y coma a veces por puntos, Punto seguido, sí, señor. puntos seguidos. Pero la pregunta que tenía era si yo voy a hacer ese ¿Ese cambio? ese cambio, tengo que poner punto y coma en toda la separación de eso o puntos en toda la separación. O sea, no puedo usar puntos y punto y coma porque me da esa inquietud, ¿no? O Sí. sea, Pedro Rodríguez, asesor, no sé qué, punto y coma. Si decido utilizar el punto, entonces lo uso en toda la oración o punto y coma en toda la oración. Era Es correcto, solamente sí, señor. Debe mantener la inquietud. unidad del uso del signo. O decides Exacto. usar punto y coma en todos, o decides Punto y usar el punto. punto en todos. Ah, bueno, Carolina, muchas gracias. Y nuevamente mis agradecimientos a todas las personas que participaron y a todos los que hicieron posible este excelente curso de ortografía y redacción. Muy Muchas gracias, agradecido. doctor Guzmán. Bueno, entonces, nuevamente, la audiencia la escucha, doctora Carolina. Por favor, continúe con su exposición. Bueno, muchas gracias. El día de hoy he traído un nuevo tema, espero que les guste, espero que lo sientan también muy asertivo y pertinente para lo que hemos venido trabajando durante todos estos 5 días. Entonces, yo lo he denominado manejo de crisis, comunicación y redacción para el cambio. Además de saber escribir y redactar bien, esa comunicación, como lo he venido reiterando en todas las sesiones, debe tener una intención. Y está muy vigente el tema de que pensemos en que todos los mensajes que emitimos desde una organización deben generar un cambio o deben impactar positivamente o tener una intención clara de obtener mejores resultados para la organización a la que pertenecemos. Cuando uno pertenece a una organización, debe contemplar, así no haga parte precisamente del área administrativa, debe contemplar esa matriz de riesgos que muchas veces se pasa por, pues muchas veces ni siquiera se concibe ni se configura. Vivimos el día a día en nuestras actividades donde pasamos apagando incendios
pero se nos olvida que pueden suceder muchas crisis y muchas veces de manera inesperada y no estamos lo suficientemente preparados para asumirlas. Y más que para asumirlas y contenerlas, para comunicar de manera adecuada hacia los diferentes públicos que hacen parte de esta organización. Por ejemplo, los emprendedores, cuando van a iniciar su negocio, deben también contemplar esa famosa matriz de riesgos. No solo qué pasa si yo no vendo mi producto o mi servicio, sino qué pasa si me va muy bien el primer mes, pero resulta que algo en la producción de lo que yo ofrezco genera un cambio o afecta al público o a los clientes les termina de no gustar. Digamos, contemplar toda esa matriz de posibles riesgos en una organización de cualquier sector, ya sea comercial, alimenticio, financiero, hace parte de estar preparados para cualquier posible crisis. Piensen ustedes, crisis que se les puede presentar al sector bancario. Hace unos días escuchaba que los hackers ahora se meten en las entidades bancarias y no sé, mágicamente, porque ellos son unos genios, sacan 100.000 de 100 cuentas. O sea, 100.000 de 100 cuentas para un hacker son 10 millones de pesos. Uno pueda que como se la pasa usando la débito, ni siquiera se dé cuenta que le debitaron 100.000 pesos, pero las personas que sí se dan cuenta, pues se quejan en el banco y el banco termina aceptando pues que le vulneraron su seguridad y tiene que responder por los 100.000 a esas 100 cuentas que corresponde a 10 millones de pesos. Riesgos como esos, hay que contemplar cualquier tipo de riesgo. O pensemos en esas empresas alimenticias que por una falla en el sistema, los alimentos se pueden venir la manipulación de alimentos hace que haya una contaminación y sale un lote contaminado, que eso ha sucedido mucho en el mercado, y entonces cómo estar preparados para que eso no nos genere muchas pérdidas y la posible quiebra de nuestro negocio. Entonces digamos que la sesión de hoy va enfocada a cómo hacer una estrategia de comunicación para posibles crisis, pero sobre todo les voy a enseñar cómo redactar comunicados de prensa para el momento en que ya tengamos claro cómo vamos a contener esa crisis que se nos vino encima. Entonces, las empresas, así como les digo, deben tener su matriz de riesgos, y matriz significa no solo enumerar qué riesgos tenemos, sino también ese riesgo es más factible que otro, o sea, es más factible que nosotros tengamos este riesgo, o sea, en nivel 5, este es menor, puede ser nivel 2 o 3, digamos, tener claro qué nos puede llegar a suceder a nivel de nuestra marca, de nuestra imagen, de lo que significa para nuestros diferentes públicos esa organización a la que pertenecemos o ese negocio que estamos emprendiendo. Entonces, lo primero es, siempre debemos configurar un comité de crisis. En caso tal de que llegue a suceder X o Y situación inesperada, sabemos que ese comité va a actuar y va a ser la cabeza de mando de las decisiones que se tomen en ese momento, sobre todo en un momento en que las emociones están alteradas, están al 100%, y muchas veces no sabemos cómo direccionar todo eso que se nos vino encima. Entonces ese comité de crisis tiene la capacidad de tomar decisiones, y dentro de ese comité de crisis debe haber una cabeza visible que es la que finalmente va a decidir qué se va a hacer en cada uno de los procesos. Otra cosa que se va a hacer dentro de ese comité de crisis es asignar responsabilidades y roles a los integrantes de ese comité. Cada uno, en el momento de que llegue a suceder esa crisis, debe tener un rol específico. Seguramente ese rol tiene que ver con el área que maneja. Si es la persona encargada del área comercial, pues debe tener al día toda su información para el momento en que se reúna ese comité, pues tenga la capacidad de a partir de lo que ha sucedido, proponer estrategias relacionadas con lo que tiene que ver a nivel comercial. Lo mismo si es una persona encargada de recursos humanos. Tiene que tener la información, las herramientas necesarias para al momento de reunirse,
dar estrategias relacionadas con lo que él maneja día a día, que es todo el tema de talento humano. Los niveles de activación del comité. Nosotros también tenemos que tener presente un semáforo. Cuando la crisis no es tan grave y está como en nivel amarillo, pues debemos estar como esperando que suceda y al tanto de lo que está pasando, pero no de inmediato actuar. Solo cuando está en un nivel rojo, donde ya definitivamente hay que actuar y hay que contener lo que pasó, pues es el momento en que se llama a que se reúna ese comité y que tome acciones con respecto a lo sucedido. El centro de control, siempre en esos momentos donde se necesita tomar acción, el comité de crisis nombra a la cabeza visible, llámese gerente general, gerente comercial o encargado de las comunicaciones, pero debe ser una persona que haga parte de la organización, el cual tiene la capacidad de salir y enfrentar y dar la cara, como se dice cotidianamente, ante las situaciones que se nos vienen presentando y situaciones de crisis. Un plan de contención. Ese plan de contención debe ir de la mano del plan de comunicaciones, deben estar en llave. ¿Qué es un plan de contención? Como estalló nuestra crisis, está afectando la buena marca y la reputación de nuestra organización, tenemos que tomar estrategias para que la gente perciba que no nos quedamos quietos y que vamos a actuar y que vamos a hacer todo lo posible porque los afectados tengan un apoyo y una compañía. No vamos a dejar nada a la ligera, que no se nos note que estamos improvisando, sino que demostremos que estas crisis sabíamos que iban a poder suceder y que ya teníamos previamente algo planeado. El plan de contención y su secuencia de acciones. Pues yo sé que es muy difícil establecer el paso a paso de lo que uno puede llegar a hacer en caso tal de que se presente algo inesperado, pero sí someramente qué sería lo primero, segundo y tercero que se podría hacer como para contener el tema y apagar un poco ese incendio, entre comillas, que se nos ha presentado. Digamos que una buena estrategia empresarial es no ser reactivos ni al cambio, ni a los riesgos, ni a las crisis, sino ser proactivos en todo esto que puede venirse. Digamos que las empresas nunca pensaron o no lo estaban contemplando que en el 2020 iba a haber una pandemia y a muchos los cogió fuera de base y muchos dependían de la presencialidad y se vieron tremendamente afectados. Pues claro, ¿quién se va a imaginar que nos van a encerrar y de esa forma? Digamos que era algo muy poco predecible. Pero ya sabiendo que sucedió algo así, hay que ir a los extremos. ¿Y qué pasa si en el futuro vuelve a haber otra similar? ¿O qué pasa si en el futuro puede suceder algo también que en el contexto social genere cosas inesperadas? Fíjense que los buenos emprendimientos son esos que en el día a día están analizando el contexto, están analizando la competencia. Cuando usted analiza la competencia del contexto, entiende, lee qué es lo que está sucediendo en el mundo y qué es lo que le interesa a la gente. Y no se queda quieto, se duerme y finalmente, pues en este mercado tan convulsionado y con tantas nuevas tecnologías, pues no se deja fallecer. Fíjense lo que le pasó a marcas como Blockbuster, como Betatonio, para mencionar algunas. Nunca pensaron que iban a llegar genios y que iban a montarnos un Netflix y que iba a caer en desuso el tema de alquilar la película, aunque eso era todo un ritual, ir a ver las películas, escogerlas, comprar las papitas, pero se quedaron quietos, se estancaron en el negocio y fallecieron porque no pensaron que posiblemente iba a llegar un competidor que les iba a generar un riesgo porque los iba a acabar. Entonces, el estar atentos a lo que está sucediendo en el contexto, leer lo que la gente está pensando, lo que la gente quiere, pues también ayuda a prever un poco el que nos coja fuera de base algo que no estábamos esperando. Para manejar esas crisis,
Lo primero es ser muy profesionales para minimizar el impacto en las operaciones. Reconocer que la embarramos. Si fue un error al momento de producción, si fue un descuido en el tema de calidad, pues reconocerlo, pero saberlo reconocer. Nunca dar la espalda, nunca escondernos, nunca quedarnos callados ante lo que está sucediendo, sino siempre buscar minimizar lo más posible el impacto, no solo a nuestros clientes, sino también ante la opinión pública, digámoslo así. Mostrarse preparados, como que no nos vean improvisando, mostrarnos preocupados y responsables con la comunidad, con nuestros trabajadores, con los clientes, los proveedores, que se vea un poco de esa sensibilidad empresarial, como esa responsabilidad social de que nosotros no solo estamos aquí para generar activos, sino que nosotros también estamos generándole valor a la gente. Y una forma de generarle valor es no dejarla sola cuando están ocurriendo este tipo de crisis, acompañarla, a generarle un valor, resarcir de alguna forma el impacto que inconscientemente le generamos. Otra cosa es proveer asistencia adecuada a quienes hayan resultado afectados, lo mismo. Hay empresas que acompañan a sus víctimas, digamos que en ese momento de crisis acompañan económicamente todo el tema de, si el caso es de clínicas o intervenciones médicas o algo así, pues todo el tema de asistencia y de acompañamiento y de hacerle seguimiento. Miren, por ejemplo, la Policía Nacional en los últimos años se ha dado cuenta de que, bueno, hay áreas donde están matando muchos soldados profesionales y ellos tienen un programa de acompañamiento a las familiares y acuden, así sea el lugar más inhóspito, con la gente de bienestar social de la policía y les hacen todo un seguimiento de acompañamiento psicológico, acompañamiento de manejo del duelo. Si era, por ejemplo, una persona que les ayudaba económicamente, ellos siguen recibiendo el mismo beneficio que obtenían cuando estaba vivo su ser querido. Pues uno sabe que esas cosas no van a recuperar a la persona, pero pues al menos los familiares no se sienten solos cuando están en esa situación. No sienten que el Estado los abandone, que simplemente se les llevó un hijo, sino que por lo menos la imagen de la policía ahí está resarciendo un poquito el impacto y el daño que les hizo a estas personas. Digamos que es un tema de intervención y de cuidado con el otro. Mantener la operatividad efectiva y eficientemente durante el evento de crisis o recuperarla lo más pronto posible si se ha visto interrumpida. Uno no puede parar su producción, tiene que corregir el error y seguir produciendo, digamos, que la crisis no afecte, por ejemplo, el pago de proveedores. No, es que preciso se nos presentó esta crisis, entonces no les podemos pagar. Cuando los proveedores ya estaban esperando ese día su facturación, cosas como esas, que sin seguir el curso normal de la organización, porque hay que reconocer que es un momento crítico, pero no alterando los debidos procesos. Minimizar el daño material, comercial y financiero. Cuando uno habla de contener crisis es precisamente eso. Más que apagar el incendio es cómo podemos al máximo contener lo que sucedió y transformarlo en una oportunidad. Más adelante les voy a mostrar una empresa que logró hacer de eso malo que le pasó pues convertirlo en un aprendizaje que le ha generado también en los últimos años valor. Eliminar o reducir cualquier margen potencial de responsabilidad legal. Y ahí acudo a la intervención muy acertada del señor Aguirre. Somos seres transdisciplinares, no nos las sabemos todas, necesitamos el apoyo de todas las áreas. Por eso ese comité de crisis debe estar configurado con las áreas más importantes de la organización, y dentro de esas está la jurídica, porque toda esa normativa legal nos puede como amortiguar un poco el impacto. Ese financiero, ese jurídico, son los que cuentan con el conocimiento necesario para, no sé, aprovechar, hacer buen uso de las licencias, hacer buen uso de esos seguros que teníamos,
Entonces, ahí tiene que estar el tema de responsabilidad legal, no solo hacia la empresa, sino hacia nuestros colaboradores y hacia las personas que de pronto se vieron afectadas con este suceso. Revelar que incluso en circunstancias difíciles mantienen vigentes sus compromisos y valores corporativos. Sea la crisis que sea, pues hay que mandarle una información a la opinión pública y es, somos una empresa sólida. Sabemos que fue un error y estamos reparándolo al máximo, pero aquí seguimos y aquí estamos. No, que no nos vean blandos, que no nos vean débiles, que no nos vean quebrados, porque pues finalmente las organizaciones también emocionalmente se afectan. Empieza a haber incertidumbre, emocionalmente los trabajadores y nuestros colaboradores se afectan porque empiezan a dudar, ay, me voy a quedar sin trabajo después de esta crisis. Entonces, siempre mantener una comunicación de doble vía, no solo con el público externo, sino con nuestros colaboradores de vamos a salir de esta, por lo menos el trabajo lo tienen garantizado, como para que no se vea que la empresa se está desmoronando, sino que se mantenga firme ante los ojos de los demás. ¿Quiénes integran ese comité de crisis? Los altos cargos directivos, esto no se le puede dejar a mandos medios. Los mandos medios, en caso tal de que los necesitemos, los requerimos. Pero digamos que los que toman las decisiones son los altos cargos directivos. Son ellos los que mejor conocen la organización. Son ellos los que saben hacia dónde va la estrategia empresarial, la focalización estratégica, cómo se puede llegar a ver afectada nuestra misión y nuestra visión. Entonces, nadie mejor que ellos para estar evaluando de manera más clara cómo podemos mitigar esos efectos negativos que se nos vienen y cómo podemos sacar ventaja también de cosas que se ven muy malas, pero para nosotros son unas oportunidades de aprendizaje. Ellos son los que son más conscientes de la capacidad de respuesta que tenemos. Si hay capacidad logística para eso, necesitamos ir a visitar a los familiares. Listo, ¿cuánto necesitamos? Tanto. Presupuestalmente tocaría sacar de acá, para poder ir a visitar a la familia. Tenemos este aliado estratégico que nos puede brindar asesoría para acompañar psicológicamente a esta familia. Bueno, digamos que son los que mejor manejan los recursos y los que saben cómo direccionarlos para que esto que nos está sucediendo no aumente, por lo menos mitigarlo un poco. Características de un comité de crisis. Miren, si sucede el semáforo rojo, mejor dicho, estamos ya en lo peor de la crisis, es necesario que ese comité se reúna, así sea por medio virtual. La ventaja de las nuevas tecnologías ahora es que si el gerente logístico está en otra ciudad, pues nos conectamos con él vía Meet, vía lo que sea, pero lo importante es que sí se reúnan en algún momento para generar la estrategia de amortiguar eso que se nos está viniendo, de ese paso a paso que vamos a seguir, de qué estrategias vamos a usar, de cuáles mensajes vamos a emplear. Nadie puede decir aisladamente porque el hecho de que nos reunamos, el hecho de que ese comité se reúna, ayuda a ver globalmente el problema. Pueda que el financiero, así como, como los médicos especialistas, que a veces ven el cuerpo dividido y no ven que el cuerpo es un sistema, pues que es toda una unidad. Entonces, el dermatólogo se queda solo en mejorar el problema del acné, pero nos daña el hígado y nos daña otros órganos. Mientras que reunidos juntos vemos el problema global y podemos dar aportes más relacionados con el área que manejamos. Entonces el financiero aportará desde lo económico, el de recursos humanos pues aportará desde el talento humano que posee y cómo nos puede apoyar ese recurso humano que es súper valioso en estas situaciones. Entonces es necesario que se piense en algún momento, así sean 1 hora, 40 minutos, ese comité junto, para que esas apuestas vengan de diferentes sectores y de diferentes realidades.
Reunidos podemos comprender mejor la situación, vemos globalmente el problema y empezamos a unir esas piezas de rompecabezas, desde lo que sabemos, desde los recursos que tenemos, desde lo que hemos pensado en algún momento de nuestra experiencia con la organización. Entonces ahí podemos ir uniendo ficha por ficha ese rompecabezas para consolidar la mejor estrategia posible. Lo peor en una crisis es no tener claro quién decide, eso sí es lo primero. Pase lo que pase, el que toma la decisión va a ser el gerente general. Nosotros le podemos ayudar a definir esa estrategia, a que tome la decisión, pero el que finalmente toma la decisión es la cabeza visible, que es el que se convierte muchas veces en estas situaciones en el vocero. ¿Cómo opera el comité de crisis? Siempre hay un mandato único. Como uno no puede poner una pausa en lo que está sucediendo y venga, nos reunimos tranquilos a tomar tintos, sino que estamos en un momento de tomar decisiones ya, entre más tiempo pase, peor. Entonces, mandato único es que todo lo que pasa tiene autoridad y acceso a los recursos de la empresa, porque finalmente es el que está frenteando la situación. Entonces, su mandato es único. Si el comité de crisis dice necesitamos en este momento que el área logística pare por un momento la producción y se comprometa a agilizar este proceso, pues lo va a hacer, porque es lo que necesitamos para el momento que estamos viviendo. Dos ventajas. La decisión se debe concentrar en un solo comando y debemos evitar decisiones aisladas. Es el tema del vocero. Listo, el vocero escucha a muchas personas. Medita y listo, hagamos esto. La decisión para salir a hablar ante la opinión pública es esta. Vamos a hacer estas dos estrategias. Finalmente es el que toma la decisión acompañado del consejo del resto de integrantes del comité, pero siempre es una sola voz para que la situación no se agrave, porque entonces empiezan a ver que una persona dice una cosa y otro funcionario dice otra, que eso muchas veces ha sucedido en el gobierno. Entonces hay un momento de crisis y cuando de pronto el ministro se pronuncia y el presidente lo contradice. Entonces uno dice, este equipo de gobierno está débil, no se hablan, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que es un tema de imagen, ver unidad. En la medida en que ese comité esté fuerte, el único que habla es ese vocero que muchas veces es el gerente general o la cabeza visible. El comité se activa en caso de un evento de crisis, no antes. Digamos que puede suceder, como el tema de la erupción del Nevado del Ruiz. Hasta que no haga erupción no hay crisis, pero bueno, estamos atentos a que cada rato nos asusta y echa humo blanco y eso, pero ahí estamos. Pero solo hay crisis cuando realmente haga erupción, igual en las empresas. Solo hay crisis cuando ya estalla el problema. Las decisiones las toma finalmente el jefe, lo mismo que les decía. Los integrantes le ayudan, le proponen y él es el que finalmente decide. Y es importantísimo que se vea esa unidad. Eso hace parte de ver fuerte a esa organización. Si uno la ve débil, desquebrajada, es porque uno sale a emitir una información y el otro lo contradice. Bueno, el tema del comité es importantísimo tener definidos roles. Hay unos roles que seguramente serán individuales y otros compartidos. Los individuales será pues la consecución de la información de mi área. Eso me compete a mí y yo se las traigo a ustedes. Pero ya roles más compartidos es como trabajo en equipo, estar pendientes, estar activos a lo que diga el gerente general, ese tipo de situaciones. Cada uno participa en el proceso de respuesta a la crisis al proveer esa información. Esa información es tan valiosa porque nos ayuda a evaluar qué está pasando y cómo plantear alternativas de solución. El comité concentra el mayor conocimiento de la empresa, por eso digo que debe estar en cabeza de las áreas y de los directivos de las altas, o sea, los altos directivos, jamás en mandos medios. Cada integrante del comité debe tener un reemplazo eventual. Eso puede pasar. Está impedido el gerente de recursos humanos porque preciso se le presentó un inconveniente. Listo, tiene un alterno
que es el segundo al mando, el vice, el que lo apoya en el área administrativa, pero entonces a él se le delega el rol del que está encargado de recursos humanos. Pero siempre debe haber como nunca descuidar ningún área. Si la persona que está a cargo de esa área se incapacitó o tiene un problema familiar, no puede estar acá. Debe haber alguien que lo reemplace y que asuma la misma función y el mismo rol. El plan tiene que estar hecho para actuar rápidamente. No puede ser pensado no, dejémoslo para mañana. No, es inmediato. Tomemos ya decisiones y empezamos a actuar. Según la situación, pueden integrarse nuevos miembros al comité dependiendo de qué ocasionó la crisis. No es que necesitamos al señor de servicios generales porque él es el que tiene conocimiento de dónde se dio la falla en la planta. Listo, llamemos al señor que todo el tiempo está aquí acompañándonos porque él es el que tiene el conocimiento técnico de qué fue lo que pasó. Para eso les voy a mostrar a continuación un video de un caso muy reconocido aquí en Colombia y cómo esa empresa hizo un pésimo manejo de ese momento de crisis que se les presentó. Ninguna marca está exenta de sufrir una situación reputacional, y más con la virtualidad y la viralidad en la que vivimos hoy en día gracias a todas las plataformas digitales. El más claro ejemplo es lo que sucedió recientemente con la tan conocida Feria Buró. Así que más allá de centrarnos en opiniones personales, vamos a analizar desde un enfoque estratégico de comunicación cuál es el paso a paso que se debe seguir en las etapas de una crisis de reputación de marca en un caso como este. Primera etapa de una crisis de reputación de marca. Se llama contingencia. Aquí es cuando se da a conocer un hecho o suceso, bien sea protagonizado por una persona embajadora de la marca o por la misma marca como tal. Aquí, en la etapa de contingencia, es donde es supremamente importante activar un protocolo de crisis de comunicación para saber cómo afrontar cada una de las situaciones que se van a dar gracias a este tipo de crisis, y más cuando estamos en boca de la opinión pública. Este comité de crisis se encargará de hacer frente en los canales internos, es decir, los clientes y los colaboradores de la empresa, y también frente al público externo o los canales externos, como los medios de comunicación, las redes sociales, entre otros. Sin embargo, de lo que se comunique en esta primera etapa dependerá cómo se va a desarrollar toda la crisis de reputación de marca. Por eso es que es tan importante tomar las decisiones acertadas en esta primera etapa de la crisis. En el caso de Buró, se hizo viral un video que ya conocemos debido a una porción de pizza, y lo que sucedió acá fue que la embajadora, la vocera de la marca, decidió dar unas primeras declaraciones frente a una de las emisoras más importantes del país, como la W, y esas afirmaciones o esas declaraciones que dio en esta entrevista fueron poco acertadas. No hubo un mensaje claro, encendió muchísimo más la furia de la opinión pública, y además enfrentarse a unos periodistas del nivel de la W requiere que estemos asesorados como voceros y que obviamente estemos soportados por un comité de crisis de comunicación. Entonces, en esta primera etapa, Buró falló. Segunda etapa, roles asignados en el comité de crisis. Ese comité de crisis debe contar con especialistas en diferentes áreas, desde la perspectiva legal, administrativa, comercial, comunicaciones, operaciones, recursos humanos y los que sean necesarios dependiendo de la crisis a la que se esté enfrentando la marca. Asimismo, en esta etapa es supremamente necesario construir o tener listo un backup de comunicados de prensa con diferentes tipos de mensaje de acuerdo a lo que vaya saliendo en los medios de comunicación, en las redes sociales, y a lo que vaya saliendo de parte de la opinión pública. Estos comunicados de prensa deben ser supremamente asertivos, y la mejor recomendación es que si la marca o la persona comete un error, hay que salir a admitir ese error, a menos de que obviamente se trate de algún tema de algún desfalco o algo muy grave por este estilo. Ahí esa sería la única excepción. De lo contrario, la idea de estos comunicados asertivos es mitigar obviamente la opinión negativa que están teniendo en este momento en contra de nuestra marca. Y por último, estos comunicados deben ser construidos y avalados por este comité de crisis, deben ser diseñados no solamente para los canales externos, sino también para los canales internos,
hay que hacer una comunicación muy específica de primeras con nuestros clientes y con nuestros colaboradores. En el caso de Buró, cuando salió el comunicado de prensa, luego de las declaraciones de María Alejandra en la W, ese comunicado de prensa, aunque incluía cifras y algunos argumentos de peso del por qué esta feria en efecto, pues ha apalancado el crecimiento de varios emprendedores en el país y también ofrecían disculpas por lo sucedido, ya era demasiado tarde, porque anteriormente la vocera ya había dado unas declaraciones en una emisora muy importante del país y que fueron poco acertadas. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta que una mala decisión o una mala reacción de un vocero puede hacer que se desencadene la furia de la opinión pública y que la reputación de la marca esté muchísimo más en riesgo. Entonces siempre recordemos, el vocero es el principal responsable de custodiar la reputación de la marca. Tercera etapa, comunicación directa o comunicación uno a uno. Cuando hay un caso de crisis de reputación de marca tan fuerte como esta que está sucediendo con Buró, siempre van a existir periodistas que van a seguir ahondando en investigaciones, van a querer buscar más testimonios, van a querer saber más. Entonces, desde el comité de crisis debemos estar preparados para tener unas comunicaciones directas y empezar a hacer algunos acuerdos y aclaraciones con estos periodistas sobre nuestra posición o sobre nuestras propias investigaciones. Si no se hace, se está asumiendo que el periodista con su investigación tiene toda la razón, que su opinión no está sesgada y obviamente sigue cayendo nuestra reputación de marca. La W siguió investigando más casos, incluso todavía lo sigue haciendo, y están saliendo a la luz investigaciones de casos de amenazas de muerte, maltrato físico, impuntualidad con pago a proveedores, entre otros. Y la posición de la marca es que ha habido un completo silencio. Ha habido un completo silencio. Han tratado de buscar tu posición, pero pues en este momento hay un completo silencio y eso aumenta nuevamente la furia de la opinión pública y le da mucho más peso a lo que ellos están pensando y la reputación de nuestra marca se cae. Ahora, en este caso, muy seguramente hay un silencio debido a que en las primeras etapas, donde había que ser más asertivo en términos de comunicación, en términos de mensajes efectivos y asertivos, se falló. Así que se está haciendo todo lo contrario. Una falla más. Cuarta etapa, resultados. Si una crisis es bien manejada desde el inicio, al final de todo eso, no debería afectar tanto o tan significativamente ni a nuestros clientes ni a nuestros colaboradores. Bien, a hoy se conoce que más de 10 marcas ya han anunciado oficialmente que no van a seguir siendo parte de las ediciones de Buró. Y tengamos en cuenta que esta es una feria que se realiza 2 veces al año. Esto impacta negativamente. A eso hay que sumar los miles de visitantes que se han sumado a esta iniciativa como en la voz de protesta para no asistir a las próximas ediciones de Buró e incluso a la más reciente, se bajó considerablemente la asistencia de los participantes, afectando directamente a los clientes de Buró. En conclusión, el vocero es el responsable de custodiar la reputación de su marca y sí o sí debe asumir un muy buen rol, un rol estratégico frente a la opinión pública y no puede salir a dar declaraciones sin por lo menos estar asesorado y contar con un comité estratégico de crisis de reputación de marca. Entonces, como lo veían en el video, no sé si recuerdan lo que pasó con Buró, fue que la directora de esta feria se negó a darle un trozo de pizza a uno de los ayudantes, a uno de los operarios logísticos. Y pues quedó grabado y alguien aprovechó esa situación y pues hizo todo este alboroto que miren lo que les ha implicado por no hacer un buen uso de comunicación y no emitir a su tiempo esos comunicados de prensa que realmente se vuelven una salvación. Entonces, paso 1, notificar al comité de crisis si hay crisis. Esto es inmediato. Muchas veces ha pasado que en las organizaciones como que alguien detecta la crisis y dice, ay no, a mí me da miedo porque de pronto genero caos, de pronto, mejor dicho, altero a todo el mundo y hago el oso porque no pasa nada. No, así sea mínimo. Es importante generar la cultura de estar atentos ante las crisis, así sean leves, pero informen. Entonces, eso de mantener como en la cultura de la crisis, entre comillas, a nuestros colaboradores, sea lo mínimo, avísenlo a su superior y esto de alguna manera va a escalar y el comité
determinará si vale la pena o no hacer un tratamiento de crisis, pero siempre estar atentos y no subestimar la crisis, porque muchas veces alguien ya se enteró, dejó que pasó el tiempo y resulta que la crisis escaló cuando ya era cada vez más poco manejable. Activar el comité de crisis, eso es inmediato, como les digo, las nuevas tecnologías permiten que si las personas no están en el mismo lugar, pues se puedan conectar, pero lo importante es que se reúnan, convocar a los medios, solo si es necesario. Mire, los medios de comunicación son el mejor aliado en estos momentos de crisis. Ellos son como los vigilantes de la sociedad, pero no es que sean malos, entre comillas, no son malos. Lo que pasa es que están muchas veces ávidos de información y hay días en que no sucede nada. Yo alguna vez escuché que la noticia no era que el perro mordiera al niño, sino que el niño mordiera al perro. Uno no lo cree, pero hay días en que simplemente no hay que informar, no está pasando nada. Entonces ellos aprovechan estas crisis como para magnificarlas, porque es una oportunidad para ellos hacer cubrimientos más extensos, tener noticias. Entonces hay que tenerlos como apoyo y como siempre los mejores aliados. Y el anclaje es la posibilidad de que los primeros que vamos a salir a hablar del tema somos nosotros, los implicados, y no dejar que otros terceros que nada tienen que ver con nuestra marca o nuestra organización o nuestra empresa, pues hagan uso de la información de manera indebida. No hay nada peor que salga nuestro competidor a reforzar el tema de que algo nos pasó. Entonces el tema de dar la cara, prácticamente ese comité de crisis no solo se reúne para generar ese plan de contingencia, sino que de una se reúne pensando en qué momento le vamos a informar a los medios y cómo lo vamos a hacer. El paso 4 es evaluar los hechos y tomar decisiones. Antes de tomar las decisiones tenemos que saber bien qué es lo que está pasando, en qué momento de crisis estamos, cuál ha sido su desarrollo. Y a partir de ese paneo general de lo que ha venido sucediendo, pues sí, empezar a tomar decisiones más asertivas. ¿Cómo implementar esas decisiones? De inmediato. Por eso les decía que este comité de crisis tiene autoridad inmediata. Comunicar hacia afuera. No dejar que, por ejemplo, ahora que hay tantas redes sociales, no dejar que las redes sociales nos contagien esa mala vibra ante nuestra opinión pública, sino empezar a mitigar emitiendo comunicados de prensa más asertivos y sobre todo en el momento en que lo necesitan. No esperar, porque es que nadie nos va a esperar, no podemos poner pausa para que, ay, no, mañana los atendemos, o mañana yo organizo una rueda de prensa, no, ya mañana tal vez es muy tarde porque ya nuestra competencia hizo y deshizo con lo que nos pasó. Evaluar la eficacia de la respuesta. Cuando hay crisis, ese comité tiene varias funciones, no solo la estrategia de cómo abordarla, sino también monitorearla. Todo el tiempo estar pendiente de qué resultó. Si emitimos un comunicado, ¿cuál fue su respuesta? ¿Qué población es la más vulnerada en este momento? ¿Quiénes están esperando el mejor apoyo? ¿Quiénes son los más sensibles dentro de los afectados? Entonces, es un monitoreo constante de lo que está pasando. Y pasar de esa contención a una solución. Siempre tenemos que estar proyectando cómo no solo vamos a apaciguar esta crisis, sino cómo va a ser nuestra poscrisis, porque pueda que la crisis se acabe, pero quedan cicatrices. Entonces, no dejar que el tema solamente, porque los medios de comunicación tienen algo y es que ellos visibilizan temas y a las 2 o 3 semanas cambian de tema y queda invisibilizado lo que pasó. A la gente se le olvida en 2 semanas que esta empresa tuvo crisis. Pero por más de que a los medios se le olvide de lo que pasó, la crisis internamente sí dejó cicatrices y dejó huellas en nosotros. Entonces, ¿cómo ir subsanando esa poscrisis que también nos afectó de muchas formas? Las comunicaciones pueden contener o expandir la crisis. ¿Qué cosas nunca se deben hacer? Ocultar información, mentir, no responder,
porque eso suena a que somos culpables. Yo me acuerdo de chiquita que una vez iba en mi bicicleta, tenía como 10 años, y le rompí el farol a un carro del vecino, y yo llegué y me escondí debajo de la mesa esperando a que mi papá nunca se diera cuenta, y cuando menos pensé, el vecino llegó a timbrarle a mi papá a decirle que yo le había roto la farola del carro. Entonces uno dice, no responder es como meterse uno debajo de la mesa y meter la cuota de la basura debajo de la alfombra. Eso va a salir al público, eso va a estallar, o sea, es lo peor, es la peor reacción que podemos tener, porque va a escalar todavía más lo que está sucediendo. Es el momento de dar la cara y de responder de la mejor forma posible. Demorar la respuesta, eso también genera suspicacias. Atribuir a otros la responsabilidad, lo que yo les decía, los medios los manejan los afectados, no se los dejan ni a la competencia ni a terceros malintencionados. Contar medias verdades, eso también es igual que mentir o que ocultar, y eso también genera culpabilidad. No solucionar el tema de fondo. Entonces, fíjense que, por ejemplo, en la industria, por ejemplo, una vez Mattel tuvo una producción con altos grados de plomo en los juguetes. Y me acuerdo que Mattel ahí mismo salió y dijo que iba a retirar del mercado todo ese lote que estaba contaminado de exceso de plomo. Ellos fueron a las casas de las personas, le hicieron seguimiento a las personas que habían ido a comprar los juguetes, y visitaron a las familias de esos niños que habían adquirido esos juguetes. O sea, es como un tema de, ya sabemos que afectamos a la comunidad y más infantil, que es de lo más sensible que hay en este mundo, pero no nos quedamos con solo retirar nuestros lotes, sino que tratamos de hacer un acompañamiento a las familias, por lo menos que podemos detectar que compraron el juguete, y le reemplazamos el juguete por uno que no tenga la alteración en plomo. Solucionar esas cosas como de verdad, porque estamos preocupados por la gente y no porque, ay, no, vamos a minimizar solo el riesgo y el impacto económico que podemos tener en nuestra organización. Sobre reaccionar, muchas veces las empresas entran en pánico y generan más ruido que lo que está generando la opinión pública. Entonces, tener mesura con lo que vamos a decir, no entrar en pánico, tener tranquilidad, pensar que las cosas se van a solucionar. Hay gente que reacciona a las cosas inesperadas, es como cuando hay un temblor. Cuando está temblando, hay gente que se paniquea y se queda pasmada, en shock. Y hay otros que empiezan a gritar, cogen la maleta, salen disparados, así sea por el ascensor que no se puede usar. Entonces es cómo reaccionamos ante eso. No tenemos que sobredimensionar el problema, porque peor, nos hacemos es más daño nosotros como organización interna, sino tener la mesura de medir la crisis, y también tener serenidad, así no sea fácil, pero no contribuir a incendiar más, no echarle más leña al fuego, como es. Esta matriz lo que muestra es dónde debe haber una buena comunicación, un equilibrio y una contención de la crisis ante la opinión pública, una sensación de coherencia y credibilidad, aún en plena turbulencia, un efecto extintor. Entonces, equilibrio entre los pronunciamientos que se hacen y entre lo que entre lo que está pasando. Sensación de que de verdad hay una unidad en ese comité de crisis y se está manejando una sola voz. Credibilidad. No vamos a prometer cosas que no podemos cumplir, sino hasta donde está la capacidad de nuestra capacidad está la y hasta nuestra capacidad económica, pero jamás prometer más de lo que podemos llegar a hacer para evitar que se propague más esa crisis. ¿Cuáles son las fuentes más creíbles para los medios de comunicación? Están ahí los académicos, a los académicos se les cree. Por eso uno ve que en esos informes especiales de los noticieros siempre ponen al profesor de la Universidad Javeriana, al experto
del Instituto Colombiano, o sea, son personas académicas que no tienen otro interés sino compartir el conocimiento, y por eso los medios le han otorgado como ese signo de credibilidad. Las ONGs, porque pues están interesadas en el bien común, entonces son fundaciones sin ánimo de lucro y se la pasan haciendo investigaciones, entonces nos pueden aportar información que es confiable. Los ciudadanos de pie, eso sí que hacen los medios, entrevistar al vendedor informal, al que está directamente afectado con la situación, porque son los que realmente están reflejando lo que está pasando. No han venido a colaborarnos. Entonces, no se ha presentado el primero de la empresa a decirnos que qué nos pasó. Entonces, el ciudadano de pie siempre va a ser el testimonio más creíble de lo que está pasando. La iglesia por su connotación moral, entonces el sacerdote, el obispo, todos son fuentes muy creíbles, y más en un país tan católico como Colombia, donde le creemos al sacerdote, es, mejor dicho, una voz muy fuerte para muchas sociedades, en especial la nuestra. Organismos internacionales tienen un prestigio que se han ganado a pulso, entonces son organismos multilaterales donde habla el personaje extranjero. Entonces fíjense, cuando hay elecciones vienen desde afuera a revisar que las elecciones se están haciendo bien, entonces son como los veedores. Ellos tienen como la capacidad de tomar distancia de nuestra cultura y analizar qué es lo que está pasando. Definitivamente fuentes no creíbles para los medios de comunicación, los empresarios, o sea, no le crean al empresario, porque pues es que él tiene su interés en la ganancia económica. Entonces el empresario tiene un interés de por medio que no deja que ante el medio sea del todo creíble. Los políticos, pues porque están etiquetados siempre como no confiables y además muy expertos en el tema mediático. Las autoridades, pues porque siempre ha imperado esa desconfianza que tenemos hacia el Estado. Y los funcionarios públicos, con los funcionarios públicos pasa algo particular, y es que mientras están en el puesto, nadie les cree, pero dejan el puesto y los podemos consultar. Entonces los expresidentes se vuelven, ellos dan sus aportes y les creemos más que cuando eran presidentes. Entonces es un tema de que mientras esté ocupando un cargo público, no le creemos. ¿Qué comunicar? Las audiencias son diversas y hay muchos grados de sensibilidad. Entonces, ¿qué le preocupa a la gente? Entonces uno no puede salir con el discurso técnico porque la gente no capta lo técnico. Hay que llegarle por lo sensible. Entonces, ¿qué será lo que más le preocupa a la gente en este momento de crisis? ¿Quiénes son nuestros principales afectados? ¿Cómo les hablamos para que ellos nos entiendan de que estamos ahí y los vamos a acompañar hasta el final de la crisis? La elección de muy pocos mensajes, máximo 4, y eso ya es mucho. Se sugieren que 3. Entonces, si el vocero va a contestar 100 preguntas, la idea es que el vocero sea tan astuto que esas 100 preguntas, las respuestas solo sean 3. Así sea reiterativo, porque los mensajes no se nos pueden desbordar, no pueden ser muchos, tienen que ser 3, pero bien manejados. Así nos hagan 40, 30 preguntas. El soporte o fundamentación de cada mensaje con evidencia. Estos mensajes, estos 3 o 4 mensajes que el comité de crisis ha elaborado, deben ser tan robustos que deben estar acompañados de un testimonio, de un dato científico, de la experiencia propia de alguien relacionado con el tema, como para que le dé validez. No es por hablar, sino que le estamos comprobando que esto es así. Esta es una sociedad de la comprobación. Entonces, compruébeme. Se lo compruebo con un dato, con una cifra, con un testimonio de alguien que lo vivió, y así esos 3 mensajes cogen como peso y robustez. La repetición de los mensajes. Nosotros olvidamos mucho de lo que nos dicen, pero las canciones no las aprendemos porque son reiterativas. Entonces nos las pasan 5 veces en la emisora y terminamos aprendiéndolas por recordación. Así pasa con los mensajes. Entre más nos lo repitan, se nos queda en la mente. Y eso es lo que debemos buscar con esos 3 o 4 mensajes que hemos elaborado previamente en ese comité de crisis para contener esta crisis. El canal de, hacer tanto como decir.
era el tema de tengan mucho cuidado con qué vamos a decir, qué vamos a hacer. Si estamos en la capacidad real de hacerlo, lo decimos. Si no, preferible no prometerle a la gente, porque ahí sí, otra vez caemos en un tema de falta de credibilidad. Bueno, los voceros, solo uno, es el rostro visible de la empresa, debe ser de la empresa, no puede ser un asesor, un outsourcing, no puede haber un tercero encargado de esto. Tiene que transmitir el mensaje claro y con coherencia. Tiene que ser moderado con la emoción. Ni verse triste, ni tampoco sonriente, ni verse muy agitado, ni tampoco muy tranquilo. O sea, no es fácil ser vocero, mantener actitud cordial y respetuosa. Debe ser una persona creíble. Ojalá le tomemos un video, así sea con el celular, y lo escuchemos varias personas a ver si le creemos lo que nos está diciendo. Esa persona debe ir vestida en colores neutros. Aunque no crean, el lenguaje no verbal comunica más que el lenguaje verbal. El lenguaje no verbal es el 80% de lo que decimos. Solo el 20% son las palabras. Entonces, que esta persona no llame la atención con sus gestos o con su atuendo, entonces que no vaya ahí con camisas impresas, ni colores como rojo, tiene que ser un color azul neutral, y que equilibre también los aspectos técnicos, por más de que sea el ingeniero industrial, no nos hable en sus términos de ingeniero industrial, háblenos como para dummies, como para que cualquier ciudadano de a pie usted lo entienda, porque así el mensaje llega a más audiencias. No se nace vocero, realmente esto no es fácil, esto es una habilidad que se construye y se entrena. Por eso antes de salir a medios, esa persona debe entrenarse y debemos hacerle un cuestionario, un posible cuestionario como para que no salga, no se lance al ruedo sin haber experimentado un simulacro de entrevista. ¿Qué fue lo que le pasó a la directora de buró? Esta señora no se entrenó y la mandaron a donde los leones, pues imagínense, Julito y los de la W, Félix de Bedut, entonces la hicieron trizas y ahí empezó mal su manejo de reputación. Bueno, les he traído este ejemplo de casos de crisis mal manejadas. Este fue en el 2010. Las chocolatinas Kit Kat, que son las de Nestlé, Greenpeace, que es una ONG ambientalista, publicó un video en el que se informaba que esta chocolatina estaba siendo fabricada con aceite de palma. Pero ese no es el problema, porque todos sabemos que las fabrican con ese ingrediente, sino que este aceite de palma lo estaban sacando de un bosque en el cual estaban destruyendo no solo el entorno, sino el hábitat de un orangután que estaba en vía de extinción. Entonces imagínense, estamos comiendo chocolatinas del aceite de palma que cosechan de un bosque donde hay un orangután que por culpa de talar árboles, pues imagínense, está llegando a la extinción. Entonces ahí mismo se prendieron las alarmas. ¿Y qué hizo Nestlé? Actuó mal. Lo primero que hizo fue retirar el video de Greenpeace de YouTube. Eliminó todos los mensajes de odio que habían puesto en los perfiles corporativos acerca de lo que estaba pasando con esta chocolatina Kit Kat. Redirigió a los usuarios a una página de preguntas y respuestas de ellos. O sea, cuando yo quería ingresar al video del orangután y al video de la Greenpeace, pues me mandaba a una página de Nestlé. No haber emitido un comunicado oficial en ese momento para ellos, o sea, no haberse sentado el comité de crisis a redactar ese comité oficial de qué fue lo que pasó con el tema de que estén usando el aceite de palma de ese bosque donde está en vía de extinción el orangután, pues hizo que la empresa sufriera una crisis grandísima y se censurara, pues no solo a los usuarios de ese video de YouTube, sino que además borrara los mensajes que perjudicaban a la marca. Esto de censura también es lo peor que puede hacer uno en manejo de crisis, porque ya lo vieron, ya vieron el video, ya algunos lo habrán descargado. De nada nos sirve quitarlo. Quitarlo es como reconocer que sí, que cometimos un error. Entonces,
entró en una grave crisis. Yo creo que Nestlé, esto sí lo estoy especulando, pero creo que fue eso lo que pasó, se asesoró de un experto en crisis. ¿Y cómo se reivindicó Nestlé? Vio en eso una ventana de oportunidad. Claro, lo hizo sin saber si le iba bien o no. Después de que sucedió todo este ajetreo del tema del orangután y el aceite de palma, lanzó un comunicado en el que decía que iba a realizar una serie de objetivos medioambientales para cumplir antes del 2020. Entonces, a esto también lo sumó renovación de su estrategia de marketing, ayudó a la compañía a mejorar el trato con los consumidores y monitoreó las interacciones para evitar problemas en el futuro. Les voy a traer el ejemplo del comunicado de prensa donde ellos se comprometen desde el 2010 al 2020 a generar estas acciones a favor del medio ambiente. Entonces decían, proveer 2.000 millones bueno, eso entiendo que son productos fortificados con micronutrientes para el 2016 con un enfoque especial en niños y mujeres en edad fértil. Asegurar que todos los productos tengan su guía de cantidad diaria en la parte frontal de la etiqueta para el 2016. Asegurar que todos los productos para niños cumplan con el criterio de Nestlé. Proveer una guía de porciones y miren esto, reducir el uso de agua por tonelada de producto en un 40% comparado al 2005 para el 2015. Ahí sí la sacó del Estado. Eso se llama ventanas de oportunidad. Claro, nos están criticando que porque estamos contribuyendo a que este orangután se extinga. Pero miren, al mismo tiempo nosotros estamos reduciendo el uso de agua por tonelada en la producción de nuestros productos. Y empiezan a hacer todo un estudio de cuántas toneladas de agua se utilizan para producir, por ejemplo, una chocolatina. Y cómo ellos comparativamente lo han ido reduciendo de un año a otro hasta lograr que se reduzca a su mínima expresión. O sea, ustedes saben que el cacao requiere de tanta agua, pero resulta que los cultivos los estaban rociando demasiado. Entonces vamos a utilizar otro tipo de manejo agrícola para que la reducción de agua de ese cacao que nos proporciona la producción de nuestra chocolatina, pues no gaste tanta agua. Y si hay algo medioambientalista que se ha mirado en los tiempos actuales es qué tanta agua está usted utilizando para producir su producto. Entonces aquí la sacan del estadio con estos comunicados de prensa que piensan admitir y que demuestran que, por ejemplo, han reducido emisiones directas de gas de efecto invernadero por tonelada de producto en un 35%. Obviamente esto va acompañado de datos y de estudios científicos que los respaldan. Pero digamos que esto fue una ventana de oportunidad que se le presentó al Nestlé como para mitigar el daño que les había hecho el video que Greenpeace había publicado acerca del tema del orangután. Entonces fíjense que de crisis también se pueden sacar oportunidades. Obvio, perdieron seguramente mucho dinero, se vio afectada la buena imagen y la reputación, pero empezaron a darle la vuelta a la película, a cambiar la estrategia. Si la gente quiere escuchar que nosotros somos amigables con el medio ambiente, se los vamos a demostrar. Y se fueron por temas sensibles como el agua, la emisión de gases de efecto invernadero, que es lo que está generando ahorita más problemas para no solo el cambio climático, sino todo el tema medioambiental que se nos viene. Entonces, fíjense, sacan este comunicado poniéndose metas para el 2020 con cifras claras. Lo traigo como para que miren la redacción. No es solamente comprometernos. Ellos están dando cifras. Reducir el uso de agua por tonelada del producto en un 40% para el 2005. Esto es un instrumento y un indicador. Entonces la gente va a estar pendiente de si lo lograron para el 2005, qué tanta agua han ido reduciendo en la producción de las chocolatinas. Entonces fíjense que ahí aprovecharon una ventaja una ventana de oportunidad. El señor Bulker, que es el
el gerente de la empresa, dijo que las tasas de productividad de la agricultura han fallado en mantenerse al ritmo del crecimiento global de la población. Aun cuando el reducir del agua utilizada en la agricultura fue un gran reto, dijo también que fue una gran oportunidad de hacer la diferencia. Más de 2/3 del agua en el mundo es utilizada en agricultura, pero solamente la mitad de esa cantidad corresponde a la necesidad fisiológica de las plantas. O sea, las están sobreregando. Esto significa que hay un potencial para hacer grandes ahorros. Aprovecho para contestar la pregunta del participante que me dice que si se pueden cambiar los signos de puntuación a los pie de página. No, eso sí no se puede. Siempre hay que conservarlos. Fíjense que aquí, entrecomillado, tiene una intención. Es una intención también de resaltar que esto significa que hay un potencial para hacer grandes ahorros. Es decir, todavía nos falta mucho por hacer, pero estamos haciendo el gran esfuerzo de empezar a hacerlo, ¿sí? Si hay algo sensible en el tema medioambiental es el uso del agua, y más ahora en lo empresarial. Entonces, empezar a demostrar, fíjense que es cuando habla del agua, que ellos resaltan con entrecomillado, cómo van a hacer un cambio de estrategia en la producción del producto para minimizar el uso del agua. Entonces, esas comillas son intencionales. Siempre deben usarse. Digamos que el entre paréntesis también es una aclaración, pero el entre paréntesis es más aclaración que resaltar. El entrecomillado resalta lo que yo quiero decir. Fíjense que a veces uno redacta y pone entrecomillado el nombre de la entidad o algo que le parece como sí, cómo no, o sea, como que entre comillas, como cuando hablamos con una persona y decimos entre comillas, dijo que había dejado de comer grasas, o sea, no las está dejando de comer, ¿sí? Fíjense que es el uso de la expresión de resaltar algo que dudamos que esté pasando en realidad en algunos contextos, semánticamente en algunos contextos, o el entre paréntesis es algo aclaratorio. Entonces, complementa lo que estamos diciendo. Siempre hay que usarlos. No se pueden reemplazar con el pie de página. Bueno, voy a mostrarles el video del tema de KitKat. Solucionado en cada aspecto de nuestra vida diaria, y para las empresas sucede lo mismo. De transformación y adaptación. La nueva era digital ha revolucionado en cada aspecto de nuestra vida diaria, y para las empresas sucede lo mismo. En este proceso de transformación y adaptación, diversas compañías se han visto envueltas en varias crisis donde su reputación se vio seriamente afectada. Tal es el caso de Nestlé, que desató una polémica cuando la empresa Greenpeace acusó a esta fábrica de utilizar aceite de palma en su producto KitKat. El aceite de palma era proporcionado por la empresa Sinarmac, quien mantenía una alianza con Nestlé. Y se preguntarán, ¿cuál era el problema? Pues la obtención de este aceite perjudicaba el hábitat de una especie de orangutanes en peligro de extinción. Por ello, Greenpeace creó una campaña de sensibilización en la que atacaba a Nestlé, utilizando imágenes y videos en los que modificaron el logo de la marca, introduciendo la palabra killer en su lugar. Esto generó el apoyo de muchas personas. ¿Cuál fue la reacción de Nestlé ante estas acusaciones? Solicitaron el retiro de mensajes y videos en plataformas, eliminaron todos los comentarios negativos en sus redes, invitaron a sus clientes a dejar de seguir la página si no estaban conformes con dichas condiciones. Entonces, ¿qué consecuencias se generaron después? Nestlé eligió la peor estrategia, la censura. Su reputación se vio afectada, trayendo como consecuencia el malestar en sus clientes y personas que apoyan al cuidado del planeta. ¿Qué sucedió después de esta crisis? Nestlé reconoció su mal comportamiento y organizó una reunión con Greenpeace para llegar a un acuerdo y tomar una nueva postura. También rompió el acuerdo comercial que mantenía con Sinarmac e inició uno con The Forest Trust.
The Forest Trust es una organización benéfica del medio ambiente que ayuda a las empresas en su relación con la naturaleza. ¿Esto logró beneficiar a Nestlé? Ayudó a que saliera de esa crisis y que su acuerdo con dicha organización tuviera como objetivo luchar contra la destrucción de bosques tropicales. Y para ti, ¿cuál hubiera sido una solución alternativa? Mi solución sería llegar a un acuerdo con Greenpeace, conversar sobre la situación y eliminar ese contrato con Sinarmac. Declarar que, desde ese momento, se cancela la fabricación de productos a base de ese aceite de palma por las consecuencias ambientales que provoca. Crear campañas y spots publicitarios de concientización, mostrando a la empresa como una más que se suma a las empresas eco-friendly y que es capaz de cambiar su estilo en beneficio del planeta y sus consumidores. Un pequeño porcentaje de las ventas podría ser dirigido para plantar árboles en esos bosques y preservar la existencia de los orangutanes y su hábitat. Y así, una vez más, podemos deducir que la censura es una de las peores estrategias para aplicar en una crisis de social media. En esta era digital, las empresas deben comprender que la sociedad puede brindar muchas oportunidades, pero también asumir responsabilidades ambientales está dentro de sus deberes como seres humanos. Otro caso de crisis de reputación fue lo que pasó con Air Europa. Esta es una aerolínea de las más importantes de España, como decir aquí en Colombia, Avianca. Resulta que todo comenzó cuando una pasajera en silla de ruedas se le negó el acceso al avión porque no llevaba un acompañante. Pues ante esta situación, la usuaria, la discapacitada, que se llama Mara Zavala, decidió denunciar a través de su perfil de Twitter. Fíjense que ahora el tema es cómo los twitters nos favorecen o están en nuestra contra, lo que había sucedido. Y como seguramente tenía una cuenta en Twitter robusta, pues pidió a todos sus seguidores que la retuitearan para que este mensaje llegara a un público, a una audiencia mayor, y así amplió la divulgación del mensaje y se sumaron a la crítica. Hasta crearon un hashtag que decía de discriminación, discapacidad, denuncia Air Europa. El tuit de Mara consiguió más de 2.600 retweets, entre los que se encontraban no solo personas, pues ciudadanos de a pie, sino también influencers. Mejor dicho, el mensaje se creció como una espuma. Entonces, les voy a mostrar qué fue lo que pasó con Mara y qué hizo Europa. De Madrid a Bilbao, que Mara había cogido muchísimas otras veces, pero en el de ayer le dijeron que por motivos de seguridad no podría embarcar. Era un vuelo doméstico de Madrid a Bilbao, que Mara había cogido muchísimas otras veces, pero en el de ayer le dijeron que por motivos de seguridad no podría embarcar. Mara va en silla de ruedas. El reglamento permite a las compañías utilizar esta excepción para denegar el embarque. Se acogen a que en caso de evacuación una persona sin autonomía y que viaja sola no puede seguir el protocolo de emergencia. Mara lleva 10 años en silla de ruedas, vuela habitualmente por motivos de trabajo y dice que nunca le habían denegado el embarque hasta esta semana. Me deniego a viajar porque voy en silla de ruedas, pues en situaciones de emergencia no puedo evacuarme por mí misma, no puedo llegar a alcanzar la salida por mí misma. La normativa establece que las personas con discapacidad tienen que tener las mismas oportunidades de viajar en avión y que la asistencia que requieran en aeropuertos o a bordo debe hacerse sin cargo adicional. Pero la misma norma contempla también una excepción. Puede negarse el embarque a personas con movilidad reducida cuando suponga un riesgo para la seguridad. En ese caso, puede exigirse que vayan con un acompañante. Y eso, según Mara, es lo que hizo la aerolínea. Pero tampoco definen el acompañante. Entonces, es decir, si yo viajo con mi hermana, que es peso pluma, tampoco me podría evacuar, lo cual es bastante absurdo.
Las asociaciones creen que la compañía ha interpretado la norma a su antojo. Denuncian que es un claro caso de discriminación. Que el reglamento a día de hoy es tan claro como que dice que las aerolíneas no deben escatimar en medios ni recursos para que estas personas puedan volar en igualdad de condiciones. En Europa defiende que son sus normas, que han adaptado el reglamento a sus protocolos de seguridad y que llevan años haciéndolo así. Pero su política no gusta a las personas con discapacidad. Si con eso quiere perder el 10% de la población, que somos las personas con discapacidad en España, pues allá ellos. Cree que todavía queda mucho camino por recorrer en accesibilidad en transporte aéreo. Que tenemos la asamblea. Segundo, desde el punto de penalti, va a marcar incluso también el dar o jugador para añadir también más datos. La estadística se pone con estos 5 goles como jugador de la Copa. Datos también ayer, aquí clave el último gol para hacer el 3-1 y darle el triunfo, por cierto, nacional que Digamos que ahí en ese caso también la aerolínea no manejó de forma adecuada el tema de la crisis y por ende perdió un muy buen porcentaje de población que está relacionada con el tema de discapacidad, porque imagínense, no solo pierden a los discapacitados, sino a sus más allegados. O sea, las implicaciones con pérdida de credibilidad, confianza y futuros clientes, pues es inmensa. Eso mismo pasó con Toyota en el 2010. La compañía había logrado posicionarse en el mercado estadounidense como de los coches más confiables, pero hubo una falla técnica en el tema del acelerador y la gente empezó a quejarse de que no podían frenar el carro y que se aceleraba solo. No estuvieron al tanto de lo que estaba sucediendo, no le pararon bolas al tema y terminaron 4 personas accidentadas y fallecidas. Entonces, en vez de ofrecer toda la información disponible a sus clientes para garantizar que los carros son seguros y que se van a comprometer a retirar el lote, pues se quedaron en silencio y empezaron a perder mucho dinero, más de 200 millones de euros, una caída precipitada en sus acciones en la bolsa. Y para solucionar una crisis así, Toyota tendría que haberse anticipado, además que es una multinacional, reúna todas las filiales más importantes, pónganse de acuerdo, transmiten un mensaje, hagan de esto una oportunidad, pero no lo hicieron. Y la arrogancia de estas empresas hace que el tema pase desapercibido, pero quien conozca este caso, ¿ustedes creen que va a volver a comprar un Toyota? Pues claro que no. Es un tema de que ellos no dimensionan hasta qué punto las crisis pues realmente se acaban. Sí, eso ya queda en la imagen yo por lo menos tampoco compro, yo lo pienso 2 veces antes de comprar un juguete Mattel, porque de pronto otro lote le salió mal y el plomo está por encima de los mínimos establecidos y puede volverse veneno para los niños. O sea, ya queda en la imagen de uno que la marca no me genera confianza. Lo mismo pasa con Toyota. Bueno, les voy a mostrar cómo se construye el famoso comunicado de prensa. Elaborar un comunicado de prensa es sencillo. Lo importante es tener claro qué es lo que queremos decirle y a quiénes y qué es lo que vamos a decir y a quiénes. O sea, cuáles son nuestras principales audiencias. Entonces, como ven en el ejemplo, el logotipo de la empresa, va un titular. El titular, igual que el de la noticia y el reportaje, entre más llamativo, sugestivo sea, mejor, porque es como el anzuelo. Piensen que ahora uno con tanta información, que Twitter, que Facebook, uno está pasando con el dedo en el celular información y uno solo para en las noticias que le llaman la atención porque el titular es llamativo. Entonces, el titular es el abrebocas de que la audiencia me va a leer, de que voy a captar la atención de este lector. Entonces debe ser algo sugestivo, respetuoso, pero sugestivo. Entonces, opera casi igual que una noticia. Va a haber como un sumario donde se responden las famosas 6 W, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué.
Y ese sumario se va desarrollando a lo largo del comunicado de prensa. También tiene un tema de contexto, ojalá antecedentes, muchas veces hay declaraciones, hay testimonios, todo eso como que lo va robusteciendo y más en casos de crisis lo va alimentando. Por ejemplo, si fuera un comunicado de Nestlé con respecto a lo que sucedió con el tema del orangután, pues entonces ellos pueden poner en el comunicado que no van a volver a contratar a esa empresa, sino que cambiaron de empresa por una más ecoamigable y que tuvieron encuentros con la ONG ambientalista, con Greenpeace, y que llegaron a acuerdos, y que entre esos acuerdos los van a plasmar en esos 20 o 10 objetivos que se van a proponer para el 2020. Un comunicado de prensa escrito así en esta estructura de Nestlé, pues contribuye mucho a generar percepciones acerca del manejo que ellos dieron de esa crisis. Bueno, entonces sí les interesó el tema, sí le dieron la cara a Greenpeace, sí cambiaron al proveedor, por lo menos ya no van a seguir contribuyendo a que estos que talan árboles extingan al orangután. Entonces fíjense que es el mejor momento para poner en la palestra pública, estamos haciendo todo lo necesario para mitigar el efecto negativo que pudimos llegar a hacer en algún momento con el tema del orangután y de la tala discriminada de árboles de ese bosque, donde pues pueda que digan, no teníamos conocimientos claros de que en este bosque estaba sucediendo lo del orangután, entonces por eso decidimos cambiar el proveedor y ahora estamos con una empresa que es ecoamigable. Entonces fíjense que va sumando a través de esa información de manera propositiva, como, listo, lo hacemos. Es como cuando a uno le reprochan los defectos. A nadie le gusta que le digan feo, a nadie le gusta que está gordo, a nadie le gusta que le digan las verdades. Pero si uno es mentalmente maduro, uno lo dice, sí, es verdad, me estoy arrugando, es verdad, estoy gordo, tengo más de 5 kilos de peso. Entonces voy a empezar a caminar todas las mañanas y a tomar más agua y voy a eliminar de mi dieta la Coca-Cola. Así no lo haga, pero es un tema de, miren cómo estoy respondiendo ante una crítica. Es igual. Las empresas son seres, no son seres vivos, pero son seres que hay que manejar como que tienen un nombre, una reputación, tienen unos antecedentes, tienen una trayectoria, y también se equivocan porque están constituidos por seres humanos. Entonces, reconocemos que hasta el momento contratamos a esa empresa que no estaba siendo ecoamigable, rectificamos esa contratación, pero estamos mitigando eso que hicimos mal ahora con muchos temas ambientalistas. Estamos, miren, reduciendo el consumo de agua en la producción de nuestros productos y además estamos reduciendo los gases de efecto invernadero. Y lo van demostrando con datos científicos creíbles. Entonces pongan al Instituto Humboldt, en el caso de Colombia. Allá habrá algún instituto así como medioambientalista de renombre que le diga que sí, que efectivamente la producción del cacao de la empresa ha reducido su consumo de agua en tanto %. Que no lo diga también la empresa, que lo diga un tercero confiable, una ONG, el sector académico, lo que les había dicho antes. Miren el desarrollo del comunicado de prensa. Se sigue dando información valiosa y información que está nutriendo el sumario. Y en este caso, no siempre, pero en este caso, la vocera de la entidad es la persona que cierra es la vocera que cierra el comunicado de prensa. En este caso es la vocera la que está cerrando ese comunicado de prensa. Bueno, pues quisiera
abrir preguntas y también sé que hay una encuesta pendiente de satisfacción que el doctor Enciso me pidió encarecidamente que apliquemos. Entonces, hasta aquí pues va la charla de hoy y quisiera pues escuchar algún tipo de pregunta, inquietud. Ah, ¿verdad que tengo que resolver? Bueno, creo que resolví ya dos. El tema de que si se reemplazan los signos de entrecomillados y el paréntesis en los pies de página, dije que no, y les mostré cómo el entrecomillado resalta una idea que para nosotros es vital. Y bueno, y la primera pregunta, obvio, estoy de acuerdo con lo que decía el señor Aguirre de los efectos legales. Creo que hoy en la exposición se los mostré nuevamente lo importante que es que el conocimiento es transdisciplinar y uno no se las sabe todas. Entonces uno siempre necesita del apoyo del experto. Y muchas veces el experto nos puede hacer ver realidades que no hemos escatimado. Entonces el tema de la normatividad legal al momento de redactar algún tipo de documento es vital. Imagínense ustedes en un comunicado de prensa, pues más, porque no solo tenemos que contemplar la normatividad de la entidad, sino también la normatividad vigente a nivel estatal, gubernamental, mejor dicho, todas las que tengan que ver o estén relacionadas con la situación crítica que estamos viviendo. Entonces, eso de tener el abogado amigo todo el tiempo, eso es vital para que estos procesos no solo logren comunicaciones más efectivas, sino más asertivas. No sé si faltará alguna. Ah, lo de sobresdrújula. Ah, muy amablemente, alguien mandó al grupo un cuadrito de la RAE donde dice que efectivamente sobresdrújula sí se puede escribir pegado. Y lo dice la Real Academia Española. Entonces, creo que no se escribe con rayitas, sino se escribe junto. Bueno, ¿algo más? Por favor, quien tenga alguna pregunta para formular, levante la mano, formúlela o pida la palabra y se la conseguimos inmediatamente. No veo ninguna pregunta. Entonces, por favor, pasamos a, si son tan gentiles, a desarrollar la encuesta de satisfacción. Y pues esa encuesta le vamos a dar carácter privado. La someteremos a consideración de nuestros directivos para efectos pertinentes. Muchas gracias. Si ustedes son tan amables y nos remiten esa solicitud, esa encuesta al siguiente correo. Ese correo es enciso8a@yahoo.com. Enciso 8a pegado, ENCISOOCHOA @yahoo.com. No siendo entonces nada más lo que nos concita para el día de hoy, quiero expresarle nuestro agradecimiento a todos los asistentes por la paciencia que nos han tenido en el manejo de esta conferencia, que tuvo algunos problemas técnicos, pero que les prometemos que a futuro hemos tomado atenta nota para solucionarlos y mejorar al máximo en este tipo de cursos que vamos a someter a futuro a su consideración para que por favor se inscriban. Mil gracias a todos. Una pregunta, por favor. Sí, señor, con gusto. ¿No es posible que envíen la encuesta al chat? Sí, sí, pero nos gustaría, por el tema que le comentamos de privacidad de cada uno. Entonces hágame el favor y me repite el correo que no lo alcancé a tomar. O si no, vamos a hacer una cosa, les vamos a enviar la encuesta al correo de cada uno de ustedes. ¿Les parece? Perfecto.
Perfecto, perfecto. Les vamos a enviar esa encuesta a cada uno de sus correos. Es mejor. Sí, señor. Gracias. ¿Lo escucho? No, que es conveniente eso para que podamos hacerlo y recibirlo. Y poderlo mandar. Perfecto. Vamos a enviar. ¿Algo más? Infinitas gracias por la invitación a este curso y estaremos atentos a nuevos cursos. Muy amables, muchas gracias. Un saludo y unas gracias muy especiales para nuestra conferencista. Le agradecemos la forma en que expuso el tema, la forma en que absolvió las preguntas y estaremos atentos a una nueva invitación que haremos para emplear este tema de taller de redacción y ortografía. Para todos, una muy buena noche y un saludo especial de nuestro Consejo de Administración y el Comité de Educación. Buena noche para todos. Carolina, muy buenas noches. Buenas Muchas noches gracias. para todos. Muchas gracias por conectarse y por estar atentos. Feliz noche. Gracias igualmente.